Bendiciones para todos, Dios me les bendiga, me les guarde. Le hablo a la pastora Darbelinda de la Cruz y hoy en 20 mañana estaremos hablando bajo el tema está hecho por la fe. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien haga tal cosa que recibirá alguna cosa del Señor. Entonces, la palabra nos enseña que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer con fe, no dudando nada, porque dice la palabra pidan, o sea, el Señor está accesible, nos dice estoy disponible, quiero que ustedes pidan, pero háganlo con fe. Y una de las cosas que podemos ver por la palabra, que un gran enemigo de la fe es la duda. Dice, no dudando nada, porque el que duda lo comienza a comparar como las ondas del mar, porque las ondas del mar son llevadas por los vientos, no tienen un sentido común, sino que por cualquier lado que pegue el viento, por ahí se van a estar moviendo las ondas o las olas del mar. Pero el Señor nos dice a nosotros que tenemos que tener una firmeza, una confianza en Él, y de eso se trata la fe. Y dice la palabra también que no es por vista, es por fe. Entonces, quiere decir que la fe es el motor que impulsa la vida de un cristiano para recibir las cosas, porque dice que el que no hace estas cosas no espere que Dios lo va a bendecir. Entonces, quien motiva o quien es el motor de todo cristiano en nuestro andar en el Señor es la fe. Se convierte en un motor para todo cristiano para recibir sus bendiciones. No podemos creer que si se van a activar las cosas solamente porque yo pienso, no, yo tengo que creer, ir más allá, recibirlo a través de la oración, la fe y la oración. Yo puedo tener fe, pero tengo que ir más allá con la oración. Todo lo que nosotros recibimos es parte de una oración hecha con fe. Entonces es importante orar con fe, pida con fe, no dudando nada. La duda es un freno diabólico que Satanás pone en la vida del creyente. ¿Para qué? Para que mengüe, para que se le debilite y para que vaya cada vez estancándose más en su fe. El enemigo lo coloca para detener las bendiciones porque sabe que Dios está y quiere bendecirnos, pero en nuestra mente hay una fortaleza muy grande que nosotros no podemos permitir que avance más, que se llama la duda. Hay que reprender la duda porque no viene del Señor. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice, porque por la fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. ¿Por qué? Por vista no podemos andar, tenemos que andar por fe. Si nosotros nos dejamos llevar por la vista, muchas veces no vamos a confiar en el Señor, porque lo que ven nuestros ojos nos hacen tambalear, nos hacen dudar. Y si yo voy a pedir, yo tengo que creer que aunque mis ojos no lo vean, yo tengo la fe de que eso el Señor lo va a proveer, lo va a activar y lo va a dar en su tiempo. Entonces vivimos por fe y no por vista. Andamos por fe y no por vista. Porque la vista nos hace caer en la duda. En cambio, la fe nos activa, nos proyecta, nos mueve. Por eso está hecho por la fe. Si yo quiero que algo se haga, yo lo debo creer y activarlo en la oración. Amén. Dice la palabra también en Génesis capítulo 9 y vamos a ver un personaje donde Dios le dio una orden que hicieran algo y al final uno solamente, en este caso la mujer de Lot, miró hacia atrás. Y vamos a ver cómo la duda paraliza. Dice la palabra Génesis capítulo 19, versículo 12, que Sodoma y Gomorra habían, la maldad que había en esta nación había subido y el Señor había destinado a acabar con ella. En esto habla con Abraham y Abraham intercede por la vida de su familiar, de Lot. Cuando los ángeles llegan a la ciudad, hablan con Lot, le dicen los planes que tiene y dice el versículo 12, y le dijeron los varones a Lot, estos ángeles, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y hijos o hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad. Entonces, la orden era destrucción.
Y lo sabían todo, lo sabían Lot, las hijas de Lot y hasta los yernos. Tanto dice la palabra que le pareció a los yernos de Lot como que se burlaba. Es decir, no lo tomaron en serio, como cuando quizás Noé le dijo al pueblo que la tierra iba a ser acabada con agua y no lo creían porque nunca había llovido. Entonces, tú te vas a mover en una fe que otros no van a poder entender. Tú te vas a mover en una fe que otros no van a creer y te vas a mover en una fe que muchas veces otros se van a burlar al ver la fe que tú tienes. Y si tú crees que tu fe activa eso, a ti no te debe importar lo que otros piensen. Si tú crees que tu fe puede activar las bendiciones para ti y para tu casa, a ti no te puede importar lo que otros piensen o que lo que otros digan acerca de tu fe. Debes mantenerte firme en ella. Y la orden es muy clara en el versículo 7 del capítulo 19, cuando dice, y cuando los hubieron llevado fuera, los sacaron de la ciudad, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. La orden estaba clara. ¿Qué le faltaba hacer? Seguir las indicaciones al pie de la letra. Y cuando el Señor nos habla una promesa, nos da una palabra, nos dice, nos promete una bendición, nosotros tenemos que seguir las indicaciones al pie de la letra. ¿Qué le pasó a esta esposa de Lot? No siguió las indicaciones al pie de la letra. Llegó y dice la palabra que empezó a caer fuego del cielo, empezó a consumirse la ciudad y dice el versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Él no se dio cuenta porque él sí cumplió con las indicaciones, cumplió con lo que los ángeles le habían dicho, pero ella no, a espaldas de él miró atrás. ¿Y qué pasó? Dice la palabra, y se volvió estatua de sal. Se volvió una estatua de sal. La duda, el querer mirar lo que quedó atrás, el no querer avanzar y seguir las indicaciones del Señor hizo que ella se convirtiera en una estatua de sal. La duda paraliza, la duda estanca, la duda no te hace avanzar. Avanzó Lot, sí, con sus hijos, con sus hijas, pero ella no, porque la duda la dejó ahí como una estatua de sal. Y eso muchas veces sucede cuando nosotros empezamos a dudar, nuestra mente se paraliza, se estanca, se vuelve una estatua y no le vemos solución a nada. ¿Por qué? Porque permitiste y abriste la puerta a la duda. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué parte debes contribuir tú? Porque el ángel le dijo, vamos a acabar la ciudad. Usted escape. Entonces, ¿qué parte te toca a ti? Sigue las indicaciones al pie de la letra y vas a ver al Señor obrando a tu favor. ¿Qué más hace la duda aparte de que paraliza? La duda hunde. Y dice la palabra en Mateo, capítulo 14, versículo 24 en adelante. Mateo 14, habla de la historia de Pedro, cuando que están en la barca y Jesús le hace el llamado, porque ellos se asustaron y se espantaron que era un fantasma. Dice la palabra en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca a ir delante de él a la otra ribera. ¿Quién los mandó que se metieran en la barca y que anduvieron en el mar? Jesús. Y si Jesús está dando las indicaciones, hay que seguirla al pie de la letra. Ellos se movieron cuando estaban allá, dice el versículo 24, y ya la noche, avanzaba la noche y estaban allí solos. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, es decir, de 3 a 6 de la mañana, de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y fíjense algo, que cuando leíamos la segunda carta a los Corintios, dice que el que duda es como las olas del mar. Entonces, ahora las olas están golpeando la barca, están turbándolos a ellos, lo están preocupando, lo están asustando, había un ambiente contrario a la fe. Porque la turbulencia, la preocupación, los afanes, la ansiedad, es un ambiente contrario a la fe. Pero todo eso es para ver cuál es tu reacción. Ellos, como vieron al Señor, lo vieron como un fantasma, porque ya las olas habían hecho su trabajo.
Ya el ambiente pesado había hecho su trabajo, que era que le había debilitado la fe. Este tipo de situaciones hace que la duda hunda a la persona y va debilitando la fe. Entonces tenemos que tener cuidado cuando vivimos estos tipos de experiencias donde todo es contrario, el ambiente es pesado, todo pareciera que cada vez va de peor en peor. Tenemos que tener cuidado porque estas experiencias pueden hacer que perdamos la fe. Y es lo que sucedió con ellos. Dice la palabra en el 27. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús percibió de una vez el temor. El temor. Entonces, toda fe que encuentra el obstáculo del temor va a hacer que la persona se hunda. La fe puede estar en una persona, pero si le da lugar al temor. En el caso de la mujer de Lot, lo que dio pie a que ella se paralizara fue la desobediencia, porque la orden estaba dada, no mires atrás. La desobediencia hizo que la fe de ella se paralizara. Ahora vemos que el temor hizo que la fe que había en Pedro se hundiera. Se hundiera porque le dice, Señor, versículo 28, entonces le respondió Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Entonces el temor. Y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué abriste la puerta al temor? Si ya tu fe estaba siendo debilitada por los vientos contrarios, ¿por qué ahora abriste la puerta al temor? Y muchas veces nos sucede esto cuando vemos que hay una promesa y la promesa alimenta tu fe. Hay una palabra y alimenta tu fe, pero de pronto todo se empezó a complicar y le abriste la puerta a la duda. Y la duda no vino sola, vino con el temor. Y el temor hunde. ¿Hunde en qué? Hunden en los pensamientos. La persona no ve solución, no ve una luz no ve solución, no ve luz, no ve nada que pueda decir esto tiene algún arreglo. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. Viendo que era el maestro, aún así el temor fue mayor. El temor de que se iba a hundir, de que se iba a perecer, fue mayor. Sálvame, porque muchas veces colocamos el temor en un nivel muy alto, le damos mucho poder y esto termina hundiendo la fe del cristiano. El ritmo del mar nunca cesó, siguió, persistió. Por eso que los vientos contrarios comenzaron desde el momento que ellos estaban, que vino la oscuridad, que vino la noche, hasta cuando Jesús, ya Pedro viene y empieza a sentir cómo se hunde. Aún ahí todavía estaban los vientos contrarios. Eso quiere decir que muchas veces vamos a estar, va a estar el silencio del Señor, pero Él está obrando, pero el silencio va a hacer que muchas veces los vientos contrarios sean más fuertes, la voz del enemigo sea más fuerte, la voz del viento de la circunstancia va a ser más fuerte. No aprendió a ser constante. Le faltó constancia, persistencia a Pedro. No fue constante. Y si usted sabe y conoce la palabra, antes de esto el Señor siempre, ellos vieron siempre en el Señor una constancia, una firmeza en todo lo que Jesús hacía. Es decir, tenía un buen ejemplo. Y podemos tener un buen alimento espiritual, pero cuando estamos a solas, cuando ellos estaban a solas del barco, vino el temor y los invadió. ¿Qué haces tú cuando estás a solas? ¿Qué haces cuando estás a solas? ¿Oras cuando estás a solas? ¿Buscas al Señor cuando estás a solas? ¿O te pones a pensar en los problemas que tienes? Porque las noches cuando nos vamos a acostar es cuando más vienen a invadir los pensamientos. El ritmo del mar no se va a detener. Satanás no va a bajar la guardia. Por eso tú no puedes permitir que los pensamientos negativos vengan a tu mente y se adueñen de ellos. Porque entonces no vas a tener noches en paz, sino que siempre vas a tener el temor de qué va a pasar esta semana, cómo voy a resolver, cómo voy a solucionar este problema. ¿Por qué? Porque no baja el ritmo del mar. Y el ritmo del mar lo que quiere venir a debilitar es tu fe.
Por eso, si yo digo, está hecho por la fe, no debo dudar, como dice Corintio, como le dijo Pablo, no debo dudar. Quizás en la mente de Pedro no estaba preparada para experimentar nuevos niveles. Y Satanás siempre va a querer que tú te quedes estancado, que no subas al nivel, mientras que la fe te va a llevar a nuevos niveles. El haber puesto los pies y caminar, porque él caminó, lo que pasa es que después la duda lo hundió. Pero cuando tú empiezas a caminar en la fe, comienzas a subir nuevos niveles o niveles de experiencias diferentes, cambios nuevos en tu vida. No debes abrir la puerta de tu mente a la duda, porque de una vez te vas a hundir. Es un peligro darle lugar a la duda. Si yo digo está hecho por la fe, no puedo permitir por nada que pueda estar la duda. La fe es la convicción de lo que no se ve. No se ve, pero yo confío de que lo voy a recibir. Todas las bendiciones, todas, la de Abraham, la de Moisés, la de Noé, fueron por fe. Y si estos grandes patriarcas de la fe se movieron en ella, en la convicción, en la seguridad de que si Dios lo dijo, lo va a hacer, tú y yo debemos seguir ese ejemplo, que todo es por fe, todo es por fe. Y vemos en Hebreo que hay como una gama, un museo de todos los hombres y mujeres que fueron movidos por la fe y recibieron su milagro, recibieron sus bendiciones. Si yo digo está hecho por la fe, tengo que tener fe de que va a suceder. Tengo que decir está hecho por la fe y va a suceder. Pida con fe que lo va a recibir. La fe te va a habilitar para ver los milagros. Yo soy de los que digo que Jesús era un hombre que inspiraba fe, porque no se complicaba, y quizás a los discípulos les faltó eso, moverse en la fe. Luego en los Hechos de los Apóstoles vemos como la sombra, solo la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces se movió algo que activó el nuevo nivel de fe en los discípulos, pero cuando estaban con Jesús, Jesús era un gran ejemplo de la activación de la fe. ¿Cómo puedo yo ver los milagros cuando yo tengo una fe que va por encima de los pronósticos? Dice la palabra que la mujer del flujo de sangre, y quiero que vamos a Mateo capítulo 9, versículos 20 y 22. Dice la palabra: he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer tuvo una fe por encima de los pronósticos. Era una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años, considerada en este tiempo una mujer impura e inmunda. Todas las cosas que ella tuvo que hacer para poder acercársele, porque la fe la movió. Entonces tu fe es la que te va a mover y te va a habilitar a ver los milagros. Ella, la fe que ella tenía, ella dijo: es imposible. Yo voy a hacer lo que está a mi alcance, y lo imposible lo voy a recibir de Jesús. Todo lo que tú tengas por hacer, hazlo, dice la palabra. Entonces, ¿cuál es la parte tuya que debes hacer? ¿Cuál es la parte que te corresponde a ti hacer para que luego el Señor haga la de Él? La de ella fue quizás buscar la manera de poder acercársele a Jesús, disimular que ella estaba impura, que no se le viera quizás la sangre y todo lo que conlleva ser una mujer que tenga este tipo de enfermedad. Acercársele y solo tocar el borde de su manto. Imagínense, Jesús siempre lo perseguía multitud. Quizás ella podía decir: no voy a ir porque me conoce la gente y me va a cuestionar, o quizás ella misma en sus pensamientos cualquier limitación o argumento la podía debilitar, pero ella dijo: no, voy a acercarme, le voy a tocar el borde. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: al menos inténtalo, créeme? Pareciera que el Señor estuviera más interesado en que tú recibieras tu milagro que tú mismo. Y eso es una limitación que tenemos en la mente por causa de la duda. Pero ella nos enseña a nosotros que la fe es tanto que puede moverte a hacer cosas por encima del pronóstico. Que es difícil, lo voy a hacer, lo voy a intentar, mi parte yo la voy a hacer. Es muy complicado, no importa, mi parte yo la voy a hacer. ¿Cuál es la parte que te corresponde hacer a ti para que el Señor haga la suya? Luego que ella hizo eso,
se materializó el milagro. ¿Por qué? Porque la acción hace que se materialice lo espiritual. Todos los milagros ya están hechos. Ya están hechos en el mundo espiritual. Solo que tú y yo tenemos que materializarlo. ¿Cómo? A través de la oración y la acción de la fe. Yo oro, pero yo tengo que accionar, porque le dice la palabra, la fe sin obra es muerta. Entonces yo tengo que obrar en esa fe. Oré, sí, pero tengo que activarla y ver cuál es mi parte que me corresponde en este milagro hacer yo. Y el otro lo va a hacer el Señor. Todo lo imposible lo va a hacer Él, pero lo posible lo puedes hacer tú. Entonces, en el mundo físico se materializó lo que ella pensó y creyó en el mundo espiritual. Entonces, tú tienes que creer para que se materialice. Tú tienes que orar para que se materialice. Y tú tienes que accionar para que se materialice todo lo que el Señor dijo. Si es difícil, Dios lo puede hacer. Si es complicado, Dios lo puede hacer. Si es imposible, Dios lo puede hacer. Amén. Entonces, esta mujer nos enseña que hay que luchar, que la fe que nosotros tenemos tiene que servirnos para luchar por nuestras bendiciones. Ella tenía una fe y esa fe le sirvió para luchar, para motivarse, para hacer lo que le correspondía hacer a ella por recibir su bendición. Y miren lo que Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y siempre vemos que Jesús está más interesado en la salvación que en la sanidad. Entonces, por cuanto ella recibió la salvación, recibió también la sanidad. Tu fe te ha salvado. Tu fe te motivó a buscarme a mí, a recibirme a mí, y me recibiste a mí, y después vino el milagro que tú necesitas. A veces hay gente que va detrás solo del milagro, pero Jesús está interesado en darnos salvación. ¿Por qué? Porque para eso Él vino, para darnos salvación y vida eterna. Y si tú eres salvo, tú tienes que creer que ninguna enfermedad te pertenece. Si tú eres salvo, tú tienes que decirle a esa enfermedad, está hecho por la fe que yo estoy sano. Está hecho por la fe que ninguna enfermedad me pertenece. Está hecho por la fe que ninguna enfermedad toma posesión de mi cuerpo. Yo estoy sano. Mi mente está sana, mi corazón está sano y todos mis órganos están sanos. Porque ella lo dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella fue sana, pero para Jesús era más importante la salvación. Y recibió salvación y sanidad. Amén. Toda fe va a ser recompensada. Y ella fue recompensada con su sanidad. Ahora, hay otra historia que es muy impactante, muy bonita. Cuando vemos una fe de confianza absoluta que tuvo el hombre en el capítulo 8, ahí cerquita, capítulo 8, versículo 5, este hombre, este centurión que necesitaba un milagro. Y vamos a ver, dice la palabra, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy yo digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Mas oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y este criado fue sanado en aquella misma hora. Fíjense algo, que Jesús aquí no habla de salvación, solo de sanidad. Sanidad. Eran los tiempos donde los romanos estaban gobernando. Era difícil o era peligroso que este centurión llevara a su casa a Jesús. Pero él entendía algo. Él entendía la autoridad que había y el poder que había en Jesús y acudió a él. Esto nos enseña que Jesús no hace acepción de personas para sanar, porque a veces podemos decir, pero es que esta persona no asiste a la iglesia, no cree en la misma fe de nosotros, pero recibió el milagro. Mire,
el hombre no era judío, era romano. No dice que el criado fuera judío o que creyera en Jesús, pero algo motivó al centurión. ¿Cuál fue? El poder que sabía que Jesús tenía. La fama de Jesús se había regado y este hombre no le amaba tanto a este siervo que fue a buscar el milagro en Jesús. Entonces, y él dice, aún los de casa no van a creer, pero vendrán otros y ellos sí creerán. Entonces, aunque quizás no profesaban la misma fe que Jesús, tenía fe en el poder de Jesús, en el milagro de Jesús. Jesús se maravilló, dice, de que hubiera tanta fe en el milagro en este hombre. Y a veces nos vamos a encontrar gente así, que uno va a decir, pero tiene la fe como que equivocada en otra cosa, pero tienen fe en Jesús. Y esto hablamos de los que todavía creen o idolatran a María o idolatran a otras imágenes, pero tienen fe. ¿En qué creía este centurión? En la fe del poder de Jesús. Y me gusta cuando el Señor habla y lo compara con que muchos van a venir y se van a querer sentar con Abraham y todo, pero no son parte de nosotros, porque no creyeron. Hay gente dentro de la iglesia que no tienen la fe como la tienen los de afuera. Es triste como a veces tenemos poca fe para creer en los milagros de nosotros, pero oramos por otro y tenemos fe de que esa persona se va a sanar. Pero para nosotros no tenemos la suficiente fe. Y Jesús le estaba enseñando a los discípulos, miren este hombre. Él dice que si yo digo la palabra, él cree que se va a cumplir. Yo no tengo que poner las manos en nadie, solamente soltar la palabra. Y él cree que su siervo se puede sanar. ¿Cuántos de nosotros tenemos este tipo de fe? Que podemos creer que una persona puede estar en otro país, solamente soltar la palabra y va a recibir el milagro. ¿Cuántas veces Dios no te ha levantado en la madrugada o en la noche y te ha inquietado por alguien más? Porque tenemos que llegar a tener ese tipo de fe, donde solamente soltar la palabra, no importa que esa persona tú no la conozcas, porque a veces son personas que no conocemos, no importa si no lo conocemos, ni sabemos quién es, solamente di la palabra. Porque puede que Dios te ponga la imagen de alguien, no sé, Rosa, Rosario, Mónica, y tú simplemente tienes que orar, sin saber si esa persona tiene tu misma fe, cuál es el milagro, simplemente decirle, Señor, así como tú hiciste con el centurión, que no te importó nada, solamente la fe, por algo tú me estás poniendo en el pensamiento, que ore por esta persona, suelta la palabra, porque Dios lo que necesita es eso, que digas la palabra, y mi criado sanará. Y Jesús lo dijo y su milagro. Y le dijo, ve y como creíste, porque es que tú viniste en fe, tú vas a recibir el milagro. Entonces, ¿qué es lo que te está moviendo? Y que en el andar y en el caminar no llegue la duda a robarte esa fe. ¿En qué estás creyendo? Este hombre nos enseña a nosotros que la fe que tenía el centurión era cuestión de orden, de disciplina, de autoridad. Una fe que yo sé que en esta persona hay autoridad y yo recurro a él o a ella porque yo sé que la palabra y la autoridad y la legalidad que tiene esta mujer o este hombre de Dios en el mundo espiritual tiene poder. Y lo que quizás yo no puedo hacer porque todavía me faltan niveles o jerarquías o autoridad, lo puede hacer él. Es importante reconocer cuando nosotros vemos en otra persona una fe mayor o una autoridad mayor. No se quedó con esto. Este hombre no dijo, yo soy solamente hombre de autoridad. No, él reconoció la autoridad que había en Jesús. Tenemos que aprender a reconocer la autoridad que hay en Jesús y que Dios ha puesto en grandes hombres y mujeres de Dios. Yo necesito un milagro, sí, y si está al alcance de otra persona, yo voy a recurrir a esa persona. Yo voy a buscar a esa persona. Y por último, vemos la fe que tuvo Elías. Elías fue un profeta que le tocó enfrentar unos tiempos difíciles donde la idolatría era impresionante. Dice la palabra que le dijo que el pueblo estaba cavilando en dos pensamientos. O sea, había gente que creía en Dios y había gente que creía en Baal. Y cuando está Elías en el monte y están los profetas, usted sabe, invocando
a su Dios para que el holocausto o la ofrenda se quemara y se consumiera, no sucedía nada. Y dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18 en adelante, que Elías convoca a todo el pueblo y al ver que ya los de Baal, los profetas de Baal no podían hacer nada, él preparó el altar, él acomodó las piedras, él hizo una zanja alrededor, mandó que mojaran la leña y toda la zanja quedara llena de agua, o sea, lo complicó aún más. Y cuando ya estaba en eso, oró a Jehová y le dijo, para que este pueblo vea y crea en ti, que tú eres el Dios verdadero. Y dice que cayó fuego del cielo y lo consumió. Entonces Elías tenía una fe de abrir cielo, cerrar cielo, porque también en otra oportunidad lo hizo. Pero esta fe nos enseña algo muy importante. Esta fe nos enseña en una fe absoluta, en una fe que va por encima de todo lo que muchas veces se levanta como idolatría en nuestras vidas. La posición que tenía Elías, el lugar que él que sabía que tenía delante de Dios, lo llevó a invocar a ese Dios de lo imposible. ¿Qué es lo imposible para ti? Tienes que tener una fe que te haga creer en lo imposible. Una fe que motive a ese Dios de lo imposible. Mire, el ser humano ha aprendido a valerse por su fuerza, a valerse por sus capacidades, por sus habilidades, por su talento. Pero llega un punto que hasta los médicos, los científicos reconocen que el poder humano tiene limitaciones. Es allí cuando vemos a Dios obrar. Elías sabía que había complicado toda la situación y que necesitaba decía, respóndeme, Señor, para que este pueblo vea. Hermano, porque si el Señor no le respondía a Elías, y si Elías estaba haciendo todo eso para lucirse él y que no luciera al Señor, él iba a quedar en vergüenza. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas bajo la dirección del Señor, en obediencia y en sujeción de lo que Él nos esté mandando a hacer. Dios fue el que le dijo a Elías, ve y muéstrate acá, y haz esto y haz aquello. Entonces, cuando tú te mueves bajo la directriz y haces al pie de la letra todo lo que el Señor te manda hacer, Él te va a responder y Él va a acudir a lo que tú estás necesitando. La mujer de Lot no cumplió con las indicaciones al pie de la letra y quedó como una estatua. Las indicaciones de Jesús no las siguió Pedro al pie de la letra. Le dijo, ven, ven. No le dijo, mira, ven. Señor, manda que yo vaya, ven. Y cumplir con las indicaciones al pie de la letra. Si lo hubiese hecho Pedro, hubiese llegado a donde estaba Jesús. ¿Pero qué? Permitió que la duda lo hundiera. Ahora, vemos a un Elías que por encima de todo, mire, habían tantos Baales, profetas de Baales, y habían otros profetas. Y quizás estaba todo el pueblo, la mitad de ellos dudando del Dios de Elías. Y todavía sí Elías dijo, esta fe que yo no me moví yo, moví la fe, me movió la fe y me movió una palabra dada por Dios. Entonces, cuando tú tienes una palabra dada por Dios, no te debe importar ni la burla, como los yernos de Lot, ni los vientos contrarios, como en la historia de Pedro, pero tampoco te puede mover que haya gente que no piense igual que tú. Porque los pensamientos del pueblo, Elías no le importó. A la mujer del flujo de sangre no le importó que la gente la fuera a apedrear. Vemos a un centurión que no le importó que fuera un peligro que un centurión estuviera hablando con Jesús o pidiéndole un milagro a Jesús. Yo veo una fe que va por encima de todo. Una fe que te enseña a luchar, una fe que te enseña a moverte por encima de lo imposible. En estos tiempos, como estamos viviendo, necesitamos esta fe. Una fe que yo creo que el ser humano cada vez se está dando cuenta que hay cosas que no puede hacer. Tú no puedes, por más dinero que tú tengas, tú no puedes comprar la felicidad. Tú no puedes comprar la sanidad. Tú no puedes comprar la estabilidad emocional. Pero de la mano del Señor, tú puedes tener todo y más. Todo y más. Yo les invito a que podamos tener una fe como esta y decir, está hecho por la fe. Está hecho por la fe. Y no permitir que la duda se meta en ninguno, ni al principio, ni en el medio, ni al final.
para que podamos recibir, como dijo Jesús, por la fe que tú tienes, has sido salva, recibirás lo que has creído. Mis hermanos, bendiciones para todos. Dios me les bendiga. Recuerde darle me gusta a este video, compártalo con otras personas, coméntenlo para que podamos tener mayor alcance. Bendiciones para todos, que Dios me les bendiga y me les guarde.